es importante poder evidenciar ante la Casa del Pueblo, que es este Congreso del Estado. En un momento se incorpora nuestro amigo el diputado federal Ramón Jiménez, y ya lo comentó mi compañero Nacho, pero es importante poder evidenciar ante ustedes, compañeros y amigos medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan, el poder divulgar toda la información, sobre todo que se ha venido destapando la cloaca en este momento, los verdaderos motivos de la adquisición de Luz y Fuerza, el atraco financiero que se viene haciendo en este momento por parte del gobierno federal. Vamos a dar inicio con una presentación hacia todos ustedes. El gobierno federal miente al decir que el sector eléctrico no se ha privatizado y que la Comisión Federal de Electricidad cumple eficientemente los objetivos por los cuales fue creada. La realidad muestra que el sistema eléctrico mexicano está siendo desmantelado a favor de la producción privada por medio de mecanismos como los que niegan subsidios, dinero público. La generación privada se expande vertigiosamente, extrayendo millonarias ganancias ilegales, ganancias que no servirán de nada más para el desarrollo económico, social, tecnológico y humano de nuestro país, sino para engordar sus arcas privadas lejanas de México. La pretendida e ilegal extensión de Luz y Fuerza del centro es emblemática en más de un sentido, pero son dos los procesos históricos sociales que este aberrante acto administrativo culmina, sin que por ello hayamos evolucionado como país en un sentido positivo del término, sino que, dado el estado actual de las cosas, hemos evolucionado de manera, si lo permitimos, irreversiblemente. Primero, abre una nueva etapa dentro del proceso iniciado por Carlos Salinas de Gortari de privatización del sector eléctrico, que Cedillo y Fox desarrollaron, y con el detentador del poder federal se consolida en beneficio de los privados y en detrimento de la mayoría de todos los mexicanos. Segundo, frustra el proceso de nacionalización de la industria eléctrica que superó la fragmentación territorial de las empresas extranjeras privadas asentadas en México desde el decadente periodo porfirista, altas tarifas, pequeños sistemas eléctricos independientes que no favorecerán a un sistema nacional interconectado, impidiendo el desarrollo de la incipiente industria, falta de inversión y mantenimiento de lo que repercutía en elevadas tarifas eléctricas. Fueron los signos de esta penosa etapa que hoy estamos viviendo. Con la creación de la Comisión Federal por Lázaro Cárdenas y con la nacionalización de la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960, el Estado mexicano construye y consolida el sistema eléctrico nacional más avanzado del mundo, sistema que es literalmente vendido como chatarra y desmantelado por estos sofistas sin principios que venden sus atrocidades con apariencias de modernidad que pretende situarnos en las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX. Vaya modernidad absurda por parte de este gobierno federal. A 16 meses de las mentiras del decreto de extinción del habitante de Los Pinos, la realidad se impone en la zona central del país. Ilegalmente se cobra un servicio estimado del fluido eléctrico, los ciclos de facturación se rompen arbitrariamente, la falta de personal es evidente, el desmantelamiento de la infraestructura de Luz y Fuerza del centro se lleva a cabo con cargos a los impuestos de todos, desde los medidores en buen estado hasta los transformadores, líneas de alta tensión y subestaciones completas están siendo desmanteladas. El SME mantiene sus argumentos legales en contra del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del centro. El central, el gobierno miente de manera perversa para privatizar toda la infraestructura de la paraestatal y sus servicios. El servicio se deteriora drásticamente, las tarifas suben desmedidamente y se cancelan, como se hizo con la suficiencia alimentaria, determinando la agricultura en México, la autosuficiencia energética eléctrica mexicana. Y para eso, compañeras y compañeros, es necesario poder también introducir y hacer un paréntesis para que se pueda dar a conocer también y nos demos una idea de las características de Luz y Fuerza del centro. Esto había que señalar que dentro de lo que es la empresa Luz y Fuerza tiene una antigüedad de 107 años como empresa eléctrica. Generaba su propia electricidad desde hace 105 años. Tenía redes de distribución aérea subterránea con 80 y 50 años de servicio.
Dentro de la propia infraestructura que operaba la misma, contaba con 24 centrales de generación de 1.142 megawatts de capacidad instalada, 249 líneas de alta tensión de 485 kV, con 1.495 kilómetros de 400 a 230 kV y 1.984 de 85 kV, 19 subestaciones elevadoras y 23 receptoras con 13.108 megawatts, 18.432 servicios de mediana tensión y 46 servicios de alta tensión, 6.300.000 usuarios, 115 subestaciones de distribución de 16.003 megawatts, 868 circuitos aéreos de media tensión, 25.463 kilómetros de 191 circuitos subterráneos de mediana tensión, 6.293 kilómetros de líneas subterráneas de baja tensión, 6.793 servicios de baja tensión, 87.907 transformadores de distribución aéreos con 7.531 megawatts, 7.691 transformadores de distribución subterráneos con 1.200 megawatts. La área de influencia, obviamente, había que decir que Luz y Fuerza atendía en el 1.04 del territorio nacional, con el 30% de la demanda nacional, lo que respecta al sector eléctrico, atendiendo a la tercera ciudad más poblada del mundo, pero solo recibía el 11% de presupuesto asignado en el sector eléctrico, lo cual originaba rezagos en su expansión, modernización y mantenimiento. Dentro de la zona de atención de Luz y Fuerza del centro, podemos decir que los municipios, tanto el Distrito Federal de la Atención, 81 municipios en el Estado de México, 45 municipios del Estado de Hidalgo, 2 municipios del Estado de Morelos, 3 municipios en el Estado de Puebla, con una superficie atendida de 20.539 kilómetros cuadrados. Aquí, dentro de todo esto, para que nos demos una idea, la problemática que sí se pudo visualizar desde antes de la extinción de las propias empresas fue una política de asfixia que se le dio a la propia empresa desde muchos años atrás, y esta política fue la falta de inversión, falta de personal, sobre todo sobrecarga de trabajo. Un ejemplo muy claro es que las 103 unidades comerciales fueron diseñadas para atender entre 40.000 y 50.000 usuarios anuales, pero a la fecha de su extinción atendíamos una población de 3 o 4 veces mayor, incluso en algunas unidades como de Nezahualcóyotl, que atendía más de 200.000 clientes por unidad. También una de las políticas fue la falta de tecnología y de sistema informático, el cobro de consumos no incluidos, la falta de control de calidad de los medidores, problemas de la instalación eléctrica doméstica, fluctuaciones del servicio. Aquí algo que había que señalar también es que las pérdidas anuales de Luz y Fuerza ascendía, según el propio gobierno, a 18.000 millones de pesos, y este monto, por lo menos 12.000 millones, tenía que ver con los servicios industriales que estaban en fraude, con los adeudos de los municipios y los organismos operadores de agua, así como algunas secretarías de Estado. Hay grandes corporaciones como Walmart, Bimbo, Cinemex, centros comerciales que están en fraude y que todavía no pagan el servicio de energía eléctrica. Otro de las políticas de asfixia que podemos también mencionar ante ustedes fue la compra de energía en bloque, y este problema radica fundamentalmente que Luz y Fuerza del Centro compraba energía en bloque a la Comisión Federal de Electricidad, le venden cara a la energía, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la obligaba a vender a un precio por debajo de eso. Así cualquier empresa tiene pérdidas. El aberrante decreto de extinción tendió una cortina de humo sobre el problema de fondo que confronta a Luz y Fuerza y que explican sus pérdidas y sus ineficiencias. Habla de transferencias económicas descomunales, afirma que los costos de Luz y Fuerza del Centro casi duplican sus ingresos por venta de energía eléctrica, pero con perversidad oculta también el propio gobierno federal, que las transferencias de Luz y Fuerza del Centro iban destinadas en más de un 70% destinadas al pago de la compra de energía en bloque a la Comisión Federal de Electricidad. Por lo menos desde 1994, Luz y
Fuerza compra energía en bloque a la Comisión Federal a precios caros y la Secretaría de Hacienda la obliga a vender debajo de este precio. En el 2007 la empresa eléctrica española Unión Fenosa vendió a la Comisión Federal el kilowatt a 59 centavos y la Comisión Federal le vendió a Luz y Fuerza ese mismo kilowatt a $1 y Luz y Fuerza a su vez le vendió a los industriales a 93 centavos, que había que ver la diferencia. Desde ahí empieza a maquillarse lo que es la extinción del propio organismo. En el 2008 la cosa fue mucho peor. Las empresas eléctricas privadas le vendieron energía a Comisión Federal a 93 centavos el kilowatt hora. Luz y Fuerza le compró ese mismo kilowatt a CFE a $1.35 pesos, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obligó a Luz y Fuerza a vender ese mismo kilowatt a $1.18. Y vemos también la diferencia es que ya de ahí se empezaba a sumar en los pasivos, los activos de Luz y Fuerza del centro en pérdidas considerables por parte de la venta de energía al bloque hacia la Comisión Federal. Otra forma de visualizar la descapitalización deliberada de la que fue sometida Luz y Fuerza es reconocer que desde 1994 al 2008 el índice nacional de precios al consumidor creció en un 500.6%, en tanto el precio de medio de venta de energía a millones de usuarios se incrementó en un 539%, pero el precio medio de compra de energía en bloque a comisión aumentó en 871% de energía. Por eso hoy decimos que todos los mexicanos estamos pagando los platos sucios de lo que es la extinción de Luz y Fuerza, y sobre todo con los altos cobros desmedidos por parte de la Comisión Federal, que no es la Comisión Federal, sino es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la propia Secretaría de Energía. Este mecanismo de descapitalización lo enfrentó Luz y Fuerza desde su creación en febrero de 1994 por el gobierno de Salinas de Gortari. Nació financieramente sana y así se mantuvo durante los 10 meses. Según los reportes de sus estados financieros mensuales, podemos decir que pero a raíz del plan financiero de diciembre se le recolocó una vieja deuda de la compañía Luz y Fuerza, que fue una deuda ficticia, porque entre gobierno federal y gobierno federal no podemos decir que haya deuda, que venía arrastrando desde 1974 por un monto de 21.476 millones de pesos, y automáticamente desde diciembre de 1994 fue colocada en una situación de quiebra técnica con un pasivo superior al total de sus activos. Esto queremos decir, bueno, a un paréntesis llega nuestro amigo diputado Ramón. Señala insistentemente en la responsabilidad del Sindicato Mexicano de Electricistas por la situación de la empresa. Sin embargo, en ningún momento se ha mencionado la actuación de los directores y subdirectores nombrados por el propio Ejecutivo y responsables de la administración de la empresa. Nosotros siempre lo hemos dicho, hoy sale a reducir a través de los documentos básicos que en un momento me imagino que va a poder mencionar aquí nuestro compañero diputado, el poder decir que el costo del contrato colectivo de nosotros y todos los trabajadores representaba 6.3% de lo que eran los gastos corrientes. Bueno, de alguna forma lo que sí hemos pedido nosotros es que se pida justicia ahorita para los verdaderos responsables, que fueron los propios administradores. También había que decir también que fue un impedimento de la generación desde 1963, en donde generaba solo el 4% de sus necesidades, comprándole a comisión el 96% de lo que el restante, a un costo del 27.4%, más caro que el precio de venta de los industriales, impidiéndole crear una capacidad de generación y obligándola a una creciente dependencia de la energía comprada a la Comisión Federal, como lo mencionamos hace un momento. De esta historia no habla el gobierno de Calderón, pues pone al descubierto las políticas neoliberales que consisten en quebrar empresas públicas o volverlas ineficientes para favorecer su privatización. Los ejemplos son múltiples, pero en la memoria de la gente está muy claro: Teléfonos de México, Banamex, Cananea, lo que es Ferrocarriles Nacionales, entre otras, algunas otras empresas
públicas que sobre todo han venido acabando